¿Alguien puede entender qué hace un sujeto como Manuel Bartlett en un gobierno que se dice transformador? Bartlett representa todo lo que López Obrador ha prometido combatir. Es un viejo funcionario del PRI, acusado de corrupción, de represión, de asesinatos, de vínculos con el narco, de nepotismo, de enriquecimiento inexplicable. Muchas veces hay fósiles en las instituciones, gente que viene desde mucho tiempo atrás y que estuvieron en todo el periodo de corrupción, el periodo neoliberal, y están ahí. No hablaba de Bartlett, pero como si hablara de Bartlett. Bartlett lleva poco más de 55 años en la política. Llevaría más, pero resultó ser de esos aspiracionistas que se van a estudiar al extranjero. Yo aspiro a irme a estudiar a Francia. Yo recuerdo que fui a pedir una beca al Banco de México y el funcionario que me atendió me dice, ¿a dónde te quieres ir? Yo quiero ir a Francia. De ninguna manera. Todos los que van allá terminan comunistas. No terminó comunista. Cuando regresó a México, se alineó con el PRI y entró a la Secretaría de Gobernación. Y de ahí fue subiendo. O sea que se fogueó en los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría, los responsables de las matanzas estudiantiles del 68 y el halconazo. Hasta que el presidente de la Madrid lo hizo su poderosísimo secretario de Gobernación. Y ahí tuvo varios momentos estelares. Primero, el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. El investigador principal de este caso ha declarado que Bartlett recibió dinero de los narcos, les daba protección y estuvo involucrado en el crimen. No nomás los narcos lo golpearon y lo interrogaron, también lo interrogó la CIA americana, lo interrogó, inclusive Bartlett Díaz estuvo presente. Segundo, el asesinato también del famoso periodista Manuel Buendía, que había denunciado los vínculos del gobierno y los cárteles. ¿Sabe quién fue encarcelado como autor intelectual? El que era brazo derecho de Bartlett, José Antonio Zorrilla. Y tercero, el episodio que marcó la carrera política de Bartlett, el fraude en la elección presidencial de 1988. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. La famosa caída del sistema. Cuando el cómputo que daba ventaja al opositor Cuauhtémoc Cárdenas súbitamente se detuvo y al reactivarse ya daba la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. No sé. Se salieron. Para zafarse de su responsabilidad, Bartlett ha culpado de este fraude a veces a Salinas, a veces a De la Madrid. Tiene varias versiones de los hechos. El problema fue que Salinas mandó a Jorge de la Vega a declarar que había ganado. Miguel de la Madrid, ¿verdad?, le ordenó a Jorge de la Vega, presidente del PRI, declarar ese día que ganó la presidencia de la República Salinas sin cifras. Salinas, ya presidente, le supo agradecer el gesto y lo nombró secretario de Educación Pública. Luego lo hizo gobernador de Puebla, donde siguió robando elecciones. Y esto no lo digo yo. ¿Sabe quién lo dijo? Un vibrante opositor llamado Andrés Manuel López Obrador. Entregan máquinas de coser, en Tabasco lavadoras, y es lo que hizo Bartlett, y es lo que hace Diodoro Carrasco, y es todo esto que hemos llamado el sindicato de gobernadores salinistas. ¿No sabe usted qué mal hablaba López Obrador de Bartlett? En su libro Entre la historia y la esperanza, López Obrador señala que cuando empezaba la urbanización de Villahermosa, Bartlett tenía unos terrenos y pactó con el yerno del gobernador un negociazo, que con dinero del presupuesto les pusieran pavimento, agua, drenaje y luz a sus terrenos e hicieran un fraccionamiento residencial. Díaz, senador de la República,
Todavía del PRI, sí, ¿verdad? Del PRI hasta la muerte. No fue priista hasta la muerte. De hecho, ya es obradorista. En la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006, Bartlett, desde el PRI, llamó a votar por López Obrador. En la segunda campaña presidencial en 2012, ya de plano se volvió senador del PT. Y en la tercera campaña presidencial, tras el 2018, López Obrador lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad. Fue entonces cuando al negro historial político de Bartlett se le sumó también un negro historial económico. Bartlett Bienes Raíces. El reportaje en el que revelamos cómo él, su pareja y sus hijos poseen 23 casas y 12 empresas que no pudo haber adquirido con su sueldo de funcionario público. Hasta la casa de campaña de López Obrador era una casa Bartlett. Para tratar de esconder su fortuna, Bartlett puso todo a nombre de su pareja, Julia Abdala. Y cuando lo exhibimos, llegó al extremo de negar a la señora. No tengo esposa, esto es la ley, ni tengo concubina, porque para tener una concubina es una mujer que dependa de él. No tengo a nadie dependiente. Su pareja de 20 años. Y luego todo lo de su hijo. Proveedor consentido del gobierno. Contratos de cientos de millones de pesos con varias dependencias de López Obrador. El hijo de Bartlett incluso aprovechó la pandemia para vender ventiladores a sobreprecio. Como director de la Comisión Federal de Electricidad, los apagones son cosa de todos los días para Bartlett. Ha ahuyentado las inversiones y su torpeza en el manejo de los gasoductos costó al país 150,000 millones de pesos. Pero a pesar de todo esto, ¿quién sabe qué le debe López Obrador a Bartlett? ¿Quién sabe qué le sabe Bartlett a López Obrador? Pero el presidente lo defiende siempre. Lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito. Le tengo confianza al licenciado Bartlett. No le tengo confianza a las gentes que hacen estas investigaciones. No es responsable, ni mucho menos culpable, el licenciado Bartlett. Es más, no es Manuel Bartlett, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente. ¿Quién es Manuel Bartlett? Alguien que se autodefine nacionalista, que habla de soberanía, que tuvo sus mayores glorias en un régimen de partido único, cerrado al mundo, corrupto, autoritario, represor, sin contrapesos, que persiguió opositores, que silenció críticos. Bueno, con razón se entiende con López Obrador, ¿no? Soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinos.